Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el agrado de entrevistar al teniente coronel retirado, veterano de guerra en Malvinas, Emilio Nani. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, Matías, muchísimas gracias por esta invitación que me has hecho. La verdad, el agradecido soy yo y es un placer poder cruzar estas palabras con vos y que podamos conocer un poquito de lo que viviste allá en Malvinas. Bueno, va a ser lo que vos quieras, preguntad de todo lo que quieras y trataré de ser lo más claro posible para responder. Gracias. Bueno, para empezar a conocerte un poquito del principio, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo te nació esta vocación militar. Yo nací acá en Capital Federal, Ujú. y la vocación militar surgió, te diría que milagrosamente, porque mi ingreso al colegio militar fue una cosa inexplicable Ujú. que surge porque un amigo mío me pide que lo acompañe al colegio porque él quería entrar al colegio militar. Y cuando él termina su entrevista, el responsable de incorporación en aquel momento era el mayor Fernández Cutielos, hermano, el papá, el padre del Horacio Fernández Cutielos, Sí. que muere heroicamente en la Tablada Ujú. como segundo jefe del Regimiento 3 cuando fue atacado por los terroristas del movimiento Todos por la Patria el 23 de enero de 1989. Ujú. Cuando él termina su entrevista, el mayor me pregunta si yo iba a entrar al colegio militar y yo hasta ese momento no había ni soñado una cosa tan loca como la de ingresar en una carrera tan rígida, tan disciplinada. Yo no era una persona muy disciplinada en esa época, más bien me gustaban otras cosas Sí. y no las restricciones de la vida castrense. Así que un día, pasando los días, me pongo a leer los folletos que me había entregado el mayor Fernández Cutiello y no sé, me entró como un bichito. La Dije, ¿qué curiosidad. será esto? Una curiosidad, exactamente. Y bueno, pasaron otros días más y le digo a mi vieja que iba a entrar al colegio militar. Yo toda la vida había dicho que iba a estudiar abogacía porque mi familia, casi todos los profesionales son abogados. Ujú. Este, así que mi orientación iba más para el derecho que para la carrera militar. Hasta el punto que mamá, estábamos cenando, había enviudado hacía muchísimos años, Ujú. se largó una carcajada, ¿no? Porque no me veía a mí en una carrera tan seria, tan dura, ¿no? Sí. Tan dura. Y sobre todo tan disciplinada, siendo yo tan indisciplinado. Y bueno, es así que tomo la decisión, me pongo a estudiar. Ese año no rindo, el año que yo había tomado esa decisión, no rindo porque me pongo de novio con mi actual esposa. Ujú. Entonces digo, no, recién me pongo de novio, no me voy a encerrar en el colegio. El colegio era privado, uno estaba encerrado de lunes a sábado. Entonces, Sí. no, yo quería disfrutar de mi noviazgo, de mi novel noviazgo. Y al año siguiente, sí, ya ahí lo tomo más seriamente, me preparo para el ingreso, rindo, pero nunca estuve cómodo, nunca entendía qué hacía yo en el colegio militar. No me gustaba la disciplina, no me gustaba la rigidez, los gritos, el carrera a mar, copa tierra, el tener que estar todo el día mirando para los costados para ver de dónde te iba a venir el zapatazo. Este, Pero bueno, gracias a Dios hicimos curso acelerado, hicimos 3 años en lugar de 4. Ah, mira. Hicimos primero y segundo en el 64, Sí. tercero en el 65 y cuarto en el 1966.
y cuando egreso me voy destinado al grupo de artillería 7 del Chaco. Y ahí es donde se me despierta la vocación militar. ¿Y vos? Sí, Cuando la empiezo a conocer, porque hasta ese momento uno, todo en papel, sí. claro, era todo doctrina, ¿no? Ujú. Y doctrina y una práctica desagradable, ¿no? Porque la práctica no era lo que uno deseaba. Bien. Pero cuando me entregan mis primeros soldados, Ujú. este, ahí digo, qué bárbaro que es esto, casi todos analfabetos. Ujú. ¿Cuánto se puede hacer acá? ¿No? Es decir, enseñarles no solamente la instrucción militar, instruirlos militarmente, sino fundamentalmente enseñarles lo que era otro tipo de vida. Era gente dura, gente de campo, Sí. del monte chaqueño, Ujú. obrajeros, hacheros, este, que no sabían lo que era el baño, que no sabían lo que era comer en una mesa, que no sabían lo que era calzarse. Otro Eh, mundo, ¿eh? otro mundo. Otro mundo. Bueno, hoy es igual, ¿no? Porque Mm. desgraciadamente estos políticos inmundos Mm. que nos gobiernan, Sí. Se fijan en el ellos Chaco, nada más. el Chaco profundo sigue siendo lo mismo, ¿no? Ujú. Porque los Capitanich, los Rosas, todos los gobernadores que han tenido, nunca se preocuparon por sacarlos de la miseria y enseñarles que existe otra vida. Ujú. Pero gente noble, gente leal, gente sufrida. Y bueno, me enamoré de ellos también, no solamente de la profesión militar. Entonces, bueno, había un grupo de maestras que les enseñaban a leer y a escribir, y yo como responsable de ellos tenía que hacer el seguimiento de esa capacitación, después Sí. enseñarles la parte militar, salir a hacer prácticas de tiro de artillería, ¿no? Que era una cosa fantástica, salir al terreno y hacer prácticas de tiro, y verlos a ellos cómo se entusiasmaban con esa... Y después, muchos años después, esa misma clase de soldados chaqueños, Ujú. uno los vio en Malvinas, detrás de las piezas de artillería, festejar el fuego de la misma forma que festejaban En 40 años instrucción. antes o 30 años antes en un fuego, por supuesto, Ujú. sin un enemigo al frente. Exacto, Pero mira. poníamos blancos y cada vez que se batía un blanco era el zapucay, el grito, la alegría. Bueno, y en Malvinas lo mismo, después de cada ráfaga de artillería eran la misma clase de gritos. Bueno, bueno, y a partir de ahí ya me enganché con esta carrera hermosa hasta el día de hoy, porque yo Ujú. también estoy retirado hace varios años, pero sigo con el mismo enamoramiento Muy a esta carrera y siempre lo digo, yo si 100 veces volviera a nacer, 100 veces volvería a ser militar. Por supuesto que me gustaría no este ejército bien. en manos de esta mugre que nos gobierna, este, pero sí la carrera, la profesión en sí es fantástica. Se entiende. ¿Y artillería, lo elegiste por algo especial? Y artillería elijo, porque como te dije, mi familia, no te lo dije, en mi familia no hay ningún militar. Es decir, mi bisabuelo fue expedicionario al desierto, Ujú. llegó al grado de capitán, pero yo no lo conocí, no hubo una transmisión oral Sí. de las experiencias de ese bisabuelo. Este, eh, Elegí artillería, ¿por qué? Porque cuando iba a entrar, yo para prepararme para el ingreso al colegio militar había ido a estudiar una academia. Bueno, en esa academia me hice muy amigo de varios, de los que éramos alumnos. Sí. Y la masa de ellos Artillero. elegí artillería. Y No. bueno, yo por seguir Por esa seguir. amistad, Sí. también elegí artillería. Y bueno, también no me arrepiento Mm. de haberla elegido, ¿no? Es un arma hermosa,
Por supuesto que también estoy enamorado de la infantería, ¿no? Porque tanto en Malvinas como en la Tablada tuve que combatir más como infante que como artillero, ¿no? Sí. Y es otra arma fantástica. Es decir, mi corazón estaba entre esas dos y bueno, ganó la mayoría de amigos Entiendo. que entraban a artillería. ¿Qué promoción sos? 97, 97. egresados en 1966. Y de estos compañeros egresados con vos como subteniente de artillería, ¿compartiste después en Malvinas también con alguno de ellos? Eh, no, sí, sí, por supuesto. Ah, Sí, con en aquel entonces el mayor Jorge Monge. ah, Él sí. ahora coronel. Sí. Él fue el jefe del grupo, de una sección del grupo de artillería de defensa aérea 101 que combatió en la punta del dispositivo, en la punta derecha del dispositivo nuestro, Sí. en la península de Camber. Nosotros Sí. teníamos, el regimiento 7 tenía la responsabilidad de cubrir todo el norte de la posición, desde la península de Camber a Montelondo, ¿no? Casi 10 kilómetros, una locura. Para un Y bueno, regimiento. Sí. claro, un regimiento, para que se entienda, se defiende en 1500 metros, para hacer una buena defensa. Y acá superamos largamente esos 1500 metros. Bueno, el coronel Monge, mayor Monge en aquel momento, él cubre la franja de la península de Camber en el extremo derecho de la posición nuestra. Que si no me equivoco, creo que era jefe de operaciones del 101. Exactamente, Ah, él era operaciones y bueno, cuando cruzan a Malvinas, bueno, queda a cargo. él queda a cargo de esa fracción del grupo de artillería 101. Ah, bien. Y ya adelantándonos un poquito a lo que fue el 82, el 2 de abril, ¿vos dónde estabas prestando servicios y cómo te impactó la noticia de la recuperación de las islas? Yo estaba cursando el tercer año de la Escuela Superior de Guerra en ese momento, Ajá. era un escolar, era estudiante. Y cuando tomo conocimiento a la mañana, cuando me levanto para ir a la escuela, veo las tapas del diario que decían que Argentina había recuperado las islas. Y bueno, la alegría tremenda que me produjo hizo que cuando llegara a la escuela de guerra, como sabíamos que nos iban a redistribuir, porque siempre que hay alguna emergencia, todos los que estamos en destinos ociosos desde el punto de vista guerrero, Sí, ¿no? operativo. Claro, los envían a cubrir aquellos cargos puestos en las distintas unidades que en tiempos de paz no se cubren, ¿no? Entiendo. Entonces, yo estaba convencido que nos iban a redistribuir. Y bueno, aprovecho que un amigo mío estaba en movilización, que era la que resolvía esa redistribución de efectivos, Sí. y bueno, consigo que me manden al grupo de artillería 3 de Paso de los Libres, que al principio me cayó muy mal, porque no me imaginaba que un grupo del litoral Sí, oído pudiera Malvinas. terminar en Malvinas, ¿no? Uno se imaginaba, Sí. máxime, que los elementos que cruzaban eran los de otra brigada, que era la Brigada 10. Y el grupo de artillería 3 pertenecía a la organización de la Brigada de Infantería 3, de Curuzupatiá. Medio, viste, dije, bueno, acá me mandaron a la otra punta para, no sé, cubrir la frontera con Brasil, lo primero que uno se imaginó. Pero cuando llego a Libres, no, ahí veo que está todo convulsionado, estaban todos preparándose para organizándose para íbamos a viajar en tren hasta San Antonio Este y después por modo terrestre íbamos a seguir a Comodoro, con ¿Vos la idea qué, después de... vos qué día Sí, llegás allá al grupo de artillería? el grupo, y yo llegué para la Semana Santa Ah, del 82. Piso Malvinas el 13 de abril. ah, Es decir, que una semana antes
Estabas poco más. allá. Una semana antes, sí, exactamente. Una semana antes me habré presentado en Paso de los Libres. ¿Y qué grado y qué edad tenías en ese entonces? Y yo era mayor y tenía 37 años. Ah, y no, 37 años. en su momento llegaste ahí al grupo de artillería, pero no sabías qué rol de combate ibas a tener, ¿no? En ese Claro, momento. no, no. Cuando llego, los puestos que no estaban cubiertos me designan como oficial de inteligencia. Ujú, ¿Por qué? Porque no teníamos la menor idea del enemigo, cómo estaba organizado, con qué artillería. ujú, Entonces el jefe de grupo me da la responsabilidad de, en Paso de los Libres, tratar de buscar los elementos de juicio necesarios como para saber a qué artillería nos íbamos a enfrentar. Es ujú. decir, una tarea, si hubiera estado en Buenos Aires, sí, por supuesto, acá uno tenía dónde recurrir, Sí, pero en allá. Paso de los Libres, si todavía no existía el Google, Exacto. o el Wikipedia, o todas estas herramientas informáticas que tenemos hoy, Ujú, fue así que bueno, tratando de ver de qué manera, es decir, yo me entero con qué artillería nos iban a batir en Malvinas, a ah, partir ahí, en ese momento. Hasta ese momento lo único que pude conseguir fue cartografía, ujú, una cartografía muy buena, en varias escalas, ujú. pero del enemigo nada, nada, no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y yo creo Entiendo. que nadie sabía a qué se enfrentaba, la realidad era esa, Bien. no solamente a qué artillería, creo que nadie sabía a qué nos íbamos a enfrentar, menos en ese momento. Y eso me Eh, parece que es un error importante, no conocer a tu enemigo. y si vos no sabés a qué te enfrentás, no sabés cómo prepararte para enfrentarlo. Exacto. Eso es elemental. Nosotros fuimos a ciegas. Ujú, Recién cuando los ingleses zarpan de Inglaterra para acá, más o menos ahí fuimos enterándonos un qué poquito. Bien. unidades habían embarcado y en función de esas unidades embarcadas fuimos deduciendo con qué tipo de material nos iban a enfrentar. Es Ujú. decir, todo muy rudimentario. Yo creo que fue una decisión hermosa, una decisión fantástica. Jamás se debió haber evitado llegar a lo que se llegó. Ujú, Es decir, cuando a vos te atacan, que fue lo que realmente pasa en Malvinas, ¿no? Cuando los ingleses envían buques de guerra y tropas a desalojar una dotación de civiles en ujú. Georgia y los sacan por las armas, no los sacan a empujones. No, Sí. no. Ahí vos te das cuenta, ahí es donde realmente se produce la declaración de guerra. Después, por estos artilugios de la diplomacia y de la ineficiencia, de la diplomacia inglesa y de la ineficiencia argentina, Ujú, terminamos siendo los agresores, cuando los agredidos habíamos sido nosotros. Y nosotros no solo fuimos agredidos en marzo del 82, habíamos sido agredidos en 1833, cuando los ingleses usurpan ujú. nuestras tierras, nuestras Por la islas. fuerza también. Ah, Ujú, exactamente. Y bueno, y después, durante todos esos años, jamás en la vida hubo una intención de negociación ujú. como para llegar a un acuerdo pacífico. Las Naciones Unidas intentaron por distintos instrumentos, un organismo que tampoco sirve para nada, Ujú. salvo para defender los intereses de las potencias dominantes, pero a pesar de eso sacaron resoluciones impulsando este, a los argentinos y a los ingleses a llegar a un acuerdo pacífico de Ujú. esto. Lamentablemente nunca se llegó. Los ingleses nunca tuvieron el menor interés No. en, en Negociar. los ingleses nunca tuvieron ningún interés
negociar nada. Ujú. Ellos quieren las islas a toda costa, no hay duda. Y es hasta el día de hoy que sigue así. Por eso. Y bueno, es así que hubieron decisiones, por ejemplo, de que ninguno de los dos países en conflicto podían realizar tareas de inspección, de prospección, de explotación económica, ya sea pesca, hidrocarburos o alguna de las otras riquezas que pudiera haber en toda esa zona. Y los ingleses, como de costumbre, siempre se pasaron todas esas instrucciones por los lugares más espantosos y enviaron lo que se llamaban las misiones Shackleton. Las misiones Shackleton, que eran todas de prospección, ¿no? Vulnerando las disposiciones de las Naciones Unidas. Y bueno, y todo eso fue generando un malestar en la Argentina que reclamaba ante todas esas violaciones. Y por supuesto, Argentina, país de tercer orden, nadie le daba le prestaba atención. Después aparece Constantino Davidoff con su ilusión de hacer un negocio, llevándose la chatarra de una factoría ballenera inactivada. Ujú. Y eso es lo que va escalando, ¿no? Él manda su personal, los manda en un buque de transporte de la Armada, entonces los ingleses interpretan como que eso era era una operación militar, ¿no? La Armada alquilaba los buques de transporte a cualquier civil por una cuestión de conseguir recursos para la fuerza. Exacto. Usaban esos buques de transporte para todo lo que pudiera ser usados. Ujú. Y bueno, le alquilan el buque para Río de los Estados a Davidoff. Davidoff. Davidoff envía su tropa entre comillas, son sus operarios. Ujú. Y bueno, los ingleses usan ese argumento y Desencadenan todo nos esto. atacan, nos atacan en Georgia. No se producen enfrentamientos porque del otro lado había civiles, no eran militares. Ujú. Así que no hubo, gracias a Dios, no hubo que lamentar muertos. Pero los expulsan por la fuerza y bueno, y eso Argentina lo interpretó como una agresión y una palabra lleva a la otra y un acto lleva al otro y así terminamos en el 2 de abril con una vieja decisión que ya existía, ¿no? Una vieja decisión de en algún momento llevar adelante, si no se podía por la vía pacífica, y bueno, Por la fuerza. recuperarlas por la fuerza. Y Ujú. así llegamos a eso. Y así llegamos. Bien. Bien, fue un lindo panorama para ponernos bien al tanto. Y si te pregunto especialmente el GA3, ¿cómo estaba compuesto en 1982? ¿Cómo, El cómo era? GAT-3 en 1982 era una unidad que estaba organizada como para tiempos de paz, 2 baterías de artillería, Sí. con 6 obuses cada una. Es decir, en tiempos de guerra, el grupo de artillería tiene 3 baterías, ¿no? Bueno, esa batería faltaba, la tercera faltaba. Sí. Que era cuando partimos para Malvinas, esa tercera batería se conforma con una batería de la Escuela de Artillería, que se utilizaba para los cursos Sí. de los alumnos oficiales y suboficiales para que se conociera ese tipo de material. Ujú. La Escuela de Artillería tenía una batería con Otomelara. Son obuses Otomelara calibre 10,5. Esa tercera batería se agrega cuando nosotros venimos en tren desde Paso de los Libres, en la estación de Martín Coronado. Ujú. Ahí se agregan todo ese personal y ese material. De ahí seguimos viaje en tren hasta San Antonio Oeste, como te decía, en la idea después desembarcar y continuar por tierra hasta Comodoro, Ujú. pero ya a esa altura se había concretado la zona de exclusión y había sospechas de que existían submarinos ingleses en la zona. Ujú.
Entonces se modifica esa decisión del transporte marítimo, en buque, sí, y cruzamos en avión. Nos adjudican una cantidad X de vuelos de Hércules, sí. pero por supuesto que no nos adjudicaron la cantidad necesaria para cruzar todo el grupo de artillería. Ujú. Entonces ahí el jefe de grupo me da la responsabilidad de diseñar yo, como venía con los conocimientos frescos de la escuela de guerra, que habíamos trabajado en ese tipo de planificaciones, Sí. sobre pesos, volúmenes, etcétera. Y me dice, tenemos esto, podemos transportar hasta tanto. Entonces, bueno, yo me pongo a hacer los cálculos, primero, las bocas de fuego. Ujú. Segundo, los que manejaban las bocas de fuego. Tercero, la munición. Y así fui agregando cosas Sí. hasta completar el volumen y el peso posible para los vuelos que nos habían adjudicado. Así que Un tra- prácticamente cruzó todo lo necesario para los fuegos sí. y quedó mucha cantidad de personal en el continente que no pudo cruzar. ¿Esa falta la sintieron después allá? No, 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 Ah, no, no, no. Mira, te diría que por ahí nos faltaron cocinas, ujú. nos faltaron algunas cosas logísticas Sí. que después durante la guerra se pudieron haber sentido, pero el grupo de artillería, como estuvo emplazado en Puerto Argentino, Ujú. esa falta de abastecimiento, especialmente racionamiento, Sí. no se sintió. Es el grupo adelanta una batería, Ujú. esa batería que yo te decía que había sido agregada al final, la de la Escuela de Artillería, Sí. la adelanta para ponerla en apoyo del Regimiento 7. Ah, Y esa batería sí, al principio no había ningún problema, mandaban la cocina, comían, pero ujú. cuando comienzan ya las hostilidades serias a partir de principios de mayo, con los bombardeos y demás, Sí. ahí comienza a sentirse esa carencia. Y Entiendo. después, por ejemplo, no se pudo mandar uniformes, ropa para recambios, Ujú. pero todo eso después fue suplido por los abastecimientos propios de la logística de la Brigada 10 a la cual habíamos sido agregados. Perfecto. Es Bien. decir, que por eso te digo, no, es decir, lo que padecimos nosotros es lo que padecieron todos, no es que Ujú. nosotros por haber cruzado al 50% nos jorobamos más. Hubiéramos necesitado sí vehículos, los Mm. vehículos, porque cruzamos sin vehículos, porque Eh, no teníamos, es Forma. decir, claro, pero el otomelar es un material muy, muy versátil, muy liviano, entonces se podía transportar con un jeep, por ejemplo. Ajá. El problema era la munición, pero bueno, prestame un camión, prestame, y De así alguna fuimos, forma lo fueron consiguiendo. así fuimos solucionando los problemas. Al principio sí, cuando Ujú. recién llegamos, ahí nos encontramos cuando descargamos todos los aviones y teníamos todo en el aeropuerto Sí. y no teníamos cómo hacerlo llegar a la posición que nos habían adjudicado. Ah, Y bueno, ahí el jefe de grupo me dice, bueno, Nani, ocúpese del traslado de todo esto a la posición. ¿Y cómo le digo? Problema suyo. bueno. Así que bueno, empecé a buscar, yo tenía una muy buena relación con el teniente coronel Zaineldin, que él estaba en el Ujú. aeropuerto, Sí. lo voy a ver, le digo que necesito camiones, el turco me facilita 2 o 3 camiones, Ujú. con eso fuimos haciendo viajes de vaivén, llevando lo que podíamos, y yo veo que en el aeropuerto había unos playos, unos chatos muy grandes que se usaban para descargar los aviones. Y que como el aeropuerto estaba cerrado por meteorología, Ujú. estaban ahí al cohete. Sí. Y lo voy a ver, eso dependía de un comodoro de Fuerza Aérea,
lo voy a ver a él y le pido a ver si me podía facilitar uno de esos playos que estaban ociosos para que yo pudiera transportar la munición. Por supuesto, me sacó corriendo, ¿no? Así, y yo los veía ahí que estaban quietos y que no pasaba nada. Y se digo, a ver quién, a los pregunto, a ver quién sabe manejar tractores. Y aparecen 4 o 5 suboficiales. Bueno, digo, bueno, usted agarra ese tractor, usted aquel tractor y usted. Y me robo, entre comillas, 3 playos de eso. Y con esos playos, bueno, empecé a aligerar a lo bestia. Pero en el medio de esos movimientos, es el clima maldito de Malvinas. Cambia completamente. Cielo cerrado y al rato un cielo celeste espectacular. Bueno, eso es lo que pasó. Se despejó y empezaron a llegar los aviones. Y no había con qué descargarlos. Bueno, ahí hubo un incidente interfuerzas, pero se resolvió graciosamente. Porque, bueno, la iniciativa dice siempre que es la madre de todos los castigos, ¿no? Exacto. Es un lema del ejército. Cuando vos tomás una iniciativa alocada, y sí. Después hay que ver lo que viene. Te pueden condecorar o te pueden castigar. Igual. Al principio yo veía que perdía como en la guerra, pero gracias a Dios interviene el comandante de la brigada, al que le resultó muy simpática la decisión y me felicitó. Entonces ahí se acabó todo. Ya está. Bueno, y con a raíz de ese incidente empezaron a llover camiones, y con eso pudimos solucionar, gracias a Dios, el problema que habíamos tenido inicialmente. Y en ese momento, el grupo, ¿en dónde tiene esas posiciones? En Puerto Argentino. En las afueras. Claro, es decir, ahí había un terreno, un predio muy grande, pero las casas estaban a 100 metros, las edificaciones. Como mucho, te diría 100 metros. Bueno, ahí entra en posición. ¿Por qué? Porque el ataque se preveía que iba a ser el ataque inicial, ¿no? Se preveía que iba a ser por las playas de Puerto Argentino. Creo que imaginaron que iban a hacer un Dunkerque, algo así, que fue un error estratégico tremendo, que después lo terminamos pagando, ¿no? El regimiento 7, que estaba como retaguardia de la posición, pasó a estar en primera línea, totalmente debilitado. En el frente había 3 regimientos y en la retaguardia había 1. Cuando se produce el desembarco en San Carlos, que era lo más lógico que se podía llegar a suceder, por las características del terreno y por las bondades que presentaban, las fortalezas que presentaban para poder hacer un desembarco medianamente tranquilo, que gracias a Dios no lo tuvieron por la acción de la Fuerza Aérea y de la aviación naval, ¿no? Que los volvieron locos. Se veía así. Pero desde el punto de vista de cómo organizar ese desembarco, y sí, lo lógico era que sucediera en algún lugar de esos y no frente a las playas donde estábamos todos esperándolo. Era ilógico. Era lo lógico. Así que por eso el grupo estuvo instalado en ese lugar, excepto esa batería que te digo que estaba más a unos 3.000 metros más o menos de la posición, en la retaguardia de las posiciones del Regimiento de Infantería 7. Después pasan los días y yo veo que esa batería estaba sola, no tenía, porque el contacto con el grupo era muy limitado por las distancias. Y yo veía que en el momento en que se produjera el combate, iba a necesitar que alguien, el jefe de batería era un teniente primero, iba a necesitar, y sobre todo no solo la batería, sino el regimiento 7 iba a necesitar de la figura de lo que se llama el coordinador de apoyo de fuego. Coordinador de apoyo de fuego es la persona que determina con qué tipos de fuego se combaten determinados blancos, para que no haya un exceso de fuego en algo intrascendente y se desperdicien recursos.
La finalidad Bien. es esa, evitar que se desperdicien recursos. Le digo al jefe de grupo que me mande con el regimiento 7, pues yo sinceramente donde estaba sentía que no estaba haciendo nada, porque me usaban el jefe de grupo se dio cuenta que yo solucionaba problemas, me usaban más Sí, como un para comodín. no como dice, vaya, fíjese si consigue tal cosa, vaya a tal otra. Y bueno, Querías otra cosa, vos. no, yo digo, yo no vine acá para conseguir una máquina excavadora, no vine Ujú. acá para ver si de dónde saco un camión. No, eso que lo solucione otro. Y bueno, me dijo que sí. Y bueno, hice mi bulto y me presento en el puesto de comando del jefe de regimiento. Y creo que en esa guerra fue la mejor decisión que tomé, ¿no? Porque sinceramente me sentí muy útil, Ujú. fui muy bien recibido por la gente del regimiento, maravillosa. Sí. Y después en el desenlace final, bueno, ahí me tiré los cañones de artillería al cuerno y me convertí en infante. Por eso te Infante. decía que Ujú. la infantería también me tira mucho. ¿Y más o menos recordás en qué fecha fuiste al Regimiento 7? Y al Regimiento 7 fue a fines de abril. Ah, De abril. Te diría, nosotros llegamos el 13 y alrededor del 20 de abril, más o menos, calculo que ah, fui para Wireles Ridge, así se llama el lugar sí. Ahí donde estuvimos. estaba el puesto de comando del regimiento. Ahí estaba el puesto de comando del regimiento. Estaba justo en unas alturas Ujú. encima de lo que era el cuartel de los Royal Marines. Ah, bien, bien. Una pregunta ahora que mencionaste la tarea del coordinador de apoyo de fuego. ¿Trabaja conjuntamente con lo que es el observador adelantado? Por supuesto, Ah, es decir, cada regimiento, cada sí. compañía de cada regimiento debe tener un observador adelantado. Ah, Debe tener, no significa que lo tenga. En el caso entiendo. nuestro, nosotros teníamos 3 compañías Ujú. y de las 3 compañías solo una tenía observador adelantado. Perdón, una tenía un observador y otra tenía 2 observadores. Y la que no tenía observadores adelantados, Sí. observador adelantado era la compañía del regimiento, de la batería B, de la compañía B del regimiento, la de Monte London, que Ujú. fue la más castigada de todas las unidades, ¿no? La compañía esa. Esa no Cuando yo tenía veo, observador. claro, tenía un observador adelantado de otro grupo de artillería, del grupo de artillería aerotransportado 4. Ajá. Y después tenía un observador adelantado del grupo de artillería nuestro. Entonces le propongo al jefe de grupo Ujú. enviar al observador nuestro a Monte London, que en Monte London no teníamos observación adelantada. Entiendo. Y lo mando al teniente Rolando Ramos. Ujú. Un, muere en combate, Sí. heroicamente, el teniente Ramos muere heroicamente en combate y le rindo un homenaje en este momento. Heroicamente, ¿por qué? Porque él decide defender a su gente en el repliegue Ujú. y él enfrentar al inglés. Sí. Y bueno, en ese combate termina falleciendo. Un tipo extraordinario. Una lamentable pérdida para el ejército y para la Ujú. gente, para la familia, un buen padre de familia, buen esposo, buen amigo y sobre todo sobresaliente profesional militar. ¿Lo conocías Eh, desde antes vos? Ah, lo no, conociste ahí. lo conocí ahí, Ujú. cuando llegamos a Paso de los Libres, porque él Sí. también iba movilizado. Ah, Él iba, creo que de la escuela de suboficiales. ujú. Él estaba, creo que estaba en la escuela de suboficiales o en la escuela Lemos, en una de esas dos estaba destinado. Como Y instructor. bueno, y en esta redistribución, Sí. bueno, a él lo asignan, lo agregan al grupo de artillería 3. Bueno, yo lo conocí ahí. Ujú. Tuvimos muy poco contacto físico, ¿no? Sí. Pero este, eh,
Pero sí, después teníamos contacto radiotelefónico, telefónico por radio, hasta que se acabó la comunicación. Entiendo. Entonces ahí, por lo que puedo ya entender, esa relación entre lo que es el coordinador y el observador se comunicaría con vos y vos ahí decidís qué fue a usar. Exactamente. Bien. Esa es decir, bueno, te marca el blanco y vos decidís si es con artillería o si es con los morteros pesados o los morteros livianos. También todo depende de la distancia y la magnitud del enemigo, ¿no? Ah, vos podías coordinar los morteros del regimiento también. Claro, sí, 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 esa es la Ah, bien. responsabilidad del coordinador. Es No el que le solamente dice, de la artillería no, 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 no. de Él campaña. es el que le dice, bueno, este blanco tal fue. Entonces yo pasaba las misiones de fuego al centro de dirección de tiro del regimiento para que ellos a su vez ordenaran los fuegos sobre los determinados sectores. Perfecto. Bien, bien. Y ahora que mencionaste en un principio la diferencia de material entre nuestra artillería y la británica, que vos te diste cuenta sobre la marcha, ¿qué conclusión Y, sacaste en esos momentos? y que perdíamos como en la guerra. Ah, Ellos tenían cañones con un alcance de 17 kilómetros ujú, y nosotros, es decir, el cañón y el obús, el resultado final es un proyectil que explota y destruye. sí. No, no hay, lo que es distinta es la trayectoria. Ujú, El obús es ojival y el cañón es recto, la trayectoria del proyectil. El resultado final es el mismo. bien. Pero la diferencia radicaba en que ellos tenían un material de alcance 17 kilómetros y nosotros un material de alcance 10 kilómetros y medio. Bastante diferencia. Claro, en un fuego de contrabatería estábamos en absoluta inferioridad de condiciones. Ujú, Cuando cae Monte London, ellos adelantan su artillería y la ubican en esa posición. ah, Y a partir de ese momento, que eso fue en la noche del 11 al 12 de junio, ujú, a partir de ese momento al fuego naval y al fuego aéreo le agregan el fuego de artillería de campaña. con todo. Exacto. Y eso obliga a replegar la batería esa que estaba El en 7. apoyo directo del Regimiento 7, porque era un bocado de Cardenal, Ujú, no tenía ningún tipo. Los grupos de artillería, al estar más sobre Puerto Argentino, a los ingleses les limitaba el fuego de contrabatería. ¿Por qué? Porque siempre hay un proyectil que se va a pasa. parar a cualquier lado. Ujú, Y ese cualquier lado era la población de Puerto Argentino. se entiende. Entonces, para evitar bombardear, por más que los Kelper eran ciudadanos de cuarta para Ujú, ellos, de sí. descarte, pero eran ciudadanos británicos al fin. Ujú, Entonces, para evitar, entonces eran muy cuidadosos en esos fuegos de contrabatería. entiendo. Y siempre hacían fuego más más alejado, de manera de complicarnos la vida a nosotros, pero no el fuego para batir concretamente la posición de los obuses nuestros. Entiendo, perfecto. Y ya que mencionaste el grupo de artillería 4, y también tengo entendido que hubo una batería de la infantería marina. Ustedes, Esa batería de infantería marina también, claro, eso, la decisión de enviar el grupo de artillería 3 de Paso de los Libres a Malvinas se obedece a sí. una homogeneidad de material. Ah, Porque iba a entiendo. ir el grupo de artillería 4 tiene Otomelara, la infantería de marina, la artillería de la infantería de marina tiene Otomelara, es Entiendo. decir, para que fuera todo igual, el mantenimiento, el abastecimiento de munición, y no que hubiera una diversidad de materiales que hubieran complicado la logística. Ah, fue una decisión Esa fue acertada esa. bueno, y esa batería del regimiento de la Infantería de Marina también estaba coordinada es decir, el coordinador de apoyo de fuego de la cabeza, era Ujú. el jefe del grupo de artillería 3. Ah, Él era bien. el que decidía si era el grupo de artillería 4 o el grupo de artillería 3 o la artillería de la Infantería de Marina la que batía
los blancos de acuerdo a las solicitudes que vinieran de primera línea. Que esa era una batería sola, ¿no? No era todo un grupo. No, esa era una batería. Ah, bien. O sea que trabajaron conjuntamente los tres. Sí, 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 sí. Bien. Eso me imagino que habrá sido también una facilidad, porque podían tener bocas de fuego apuntando para distintos lados. Y mirá, los ingleses atacaron por el oeste, Ujú. así que todas estaban apuntando para el mismo lado. Este, no había grandes diferencias, pero unas estaban en el suroeste y otras estaban en el noroeste. Entonces, a las del suroeste se la batía con la artillería de la infantería de marina, con el grupo de artillería 4, y a las del noroeste con el grupo de artillería 3. Supongo que así se distribuirían los fuegos. Entiendo. Y en cantidad, por ahí esto uno lo sabe con el diario del lunes, pero en cantidad de bocas de fuego, los británicos tenían más que nosotros o estamos más o menos parecidos. Mira, sinceramente creo que estábamos equilibrados. Ah, Estábamos equilibrados. Nosotros teníamos cada grupo de artillería 18 bocas, son 36 y 8 bocas de la infantería de marina. Serían 44 bocas de fuego y los ingleses andarían por ahí. Lo o que sea pasa es eso, que ellos tenían el dominio del mar y el dominio del aire. sí. Es decir, que la artillería para ellos era más no digo un complemento, no, Ujú. no, no, pero digamos que fue la frutilla del postre en el Entiendo. ataque a la posición. Cuando ellos logran ubicar sus unidades de artillería cubriendo todo Puerto Argentino y todas las posiciones nuestras, ahí ya Ya estaban se hechos. marcó el destino final. Ujú. Tengo entendido que ellos en sí, donde más pusieron la artillería, eran en las faldas del Monte Kent. Ahí ya tenían, aparte de ser alto, tenían la visión de todo. Montequén y Montelondon, ahí tenían, En las dos. ahí tenían cubierto prácticamente toda la posición. Es decir, al regimiento 7 le habla durante todo el 12, todo el 13 Ujú. fue fuego de todo, fuego aéreo, Sí. fuego naval y fuego de la artillería de campaña que fue ablandando la posición Ujú. hasta el punto tal que durante el día 13 las dos compañías de primera línea del regimiento 7 se repliegan porque Era fue, era- fue insoportable. inso- fue insostenible, Insostenible. Ahí está. era insostenible mantenerlos. Es Entiendo. decir, y eso también marcó el ablandamiento total del norte de la posición. Sí, Es decir, pasa, es verdad, todo ese sector quedó desprotegido. quedó totalmente desguarnecido. Fue Ujú. reforzado, es decir, nosotros con algunos, la masa de esas la compañía B, que Sí. fue masacrada en Montelondon, Ujú. los sobrevivientes siguieron para Puerto Argentino, Sí. en el repliegue. Y las dos compañías de primera línea, masa, Ujú. siguieron para Puerto Argentino. Y en la posición nuestra, que estaba el puesto de comando y las posiciones de morteros pesados, livianos y los cañones sin retroceso y las ametralladoras antiaéreas 12,7, que eran el material de fuego pesado que disponíamos. Sí. Bueno, ahí reorganizamos lo que pudimos reorganizar, nos apoyan con elementos del Regimiento de Infantería 3, del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, Sí. que cubren el flanco derecho del flanco izquierdo, perdón, de la posición nuestra. Ujú. Más o menos intentamos hacer pero ya cuando se produce el ataque final durante la noche del 14, Ujú. nosotros agotamos nuestra munición de armas portátiles, no teníamos ninguna posibilidad de reabastecimiento. Así que ahí me hieren en dos oportunidades. La primera vez por una explosión de artillería, un proyectil de artillería. La segunda vez un disparo que me da en el gemelo de la pierna. Ujú. Y ahí yo ya no coordinaba más. Y el jefe de regimiento ya la posición no se sostenía,
nosotros no teníamos cómo sostener, no teníamos cómo defenderla, Sí. y el jefe de regimiento decide Repliegue. el repliegue, Ujú. ordena el repliegue. Y en el repliegue se olvidan del coronel Monge, del mayor Monge, Queda que es el solo que entonces. quedó solito en la punta, que él es evacuado por buque, por un, no me acuerdo qué buque, si era el Sí. Monzón, bueno, con ese buque lo repliegan a través de la bahía Ah. de Freycinet, que es donde... Sí, porque quedó entregado en esa posición. No, ahí quedaba listo. Ujú. Estaba con morir en combate o para rendirse. Sí, no le quedaba otra, sí. No le quedaba otra. Pero bueno, nosotros nos replegamos a pie, yo me repliego como puedo, al llegar a la, a la falda Ujú. de las alturas donde estaba, ya me desvanezco, medio que pierdo el conocimiento, Sí. y ahí es donde dos soldados del regimiento, que fueron los que realmente me salvaron la vida en esa oportunidad, Ajá. el soldado Fabio Panizardi y Luis Cisneros, que lo nombro cada vez que tengo esta oportunidad de hablar, porque a Ujú. ellos les debo la vida, porque si no hubiera muerto desangrado o congelado. Sí. Una de las dos opciones, pero que terminaba. Y gracias a ellos hoy estamos manteniendo esta linda charla. Bien. Vale el reconocimiento entonces para estos dos héroes en vida. Por supuesto. Sí. Bien. Entonces, ¿eso qué fue más o menos el 14 ya a casi a la mañana? No, eso madrugada, Ya, todavía decir. a Lo la que pasa es, madrugada. claro, que en Malvinas amanecía a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces Sí, uno te entiendo. no, uno ya no tenía claro el paso del tiempo. Ujú. Yo por lo menos no lo tenía claro el paso del tiempo. En Pero sí, era era noche. noche cerrada, era noche cerrada. ¿Y en ese repliegue ustedes siguen recibiendo fuego igual del enemigo? Sí, pero nos perdonaron la vida. Ah, Nos podrían haber masacrado, porque ujú. nosotros íbamos caminando por una avenida lindera a la bahía de Freycinet, que era la Sí, que comunicaba Puerto Argentino con el cuartel de los Marines, sí. y al lado nuestro había alturas y no teníamos no había refugio. Ujú. Es decir, que si hubieran querido masacrarnos, y Lo era un hacían. polígono de tiro, era tomar posición, que de hecho es lo que hicieron, ¿no? Ujú. Tomaron posición en las alturas donde habíamos estado nosotros, Sí, y bueno, y ahí podría haber hecho como muchas veces digo, el tiro al patito, ¿no? Como ujú. los parques de diversiones. Sí, Sin embargo, no lo hicieron. Ellos entiendo. lo que querían era que no fuéramos, Nada más. que no volviéramos y que se terminara todo de una vez. Sí, porque ellos Porque ellos tampoco. tampoco tenían resto, la realidad es Ah, esa. me lo sacaste del Ellos agua. lo que querían era liquidar el tema Ujú. eh, con menor cantidad de supongo, porque a mí me podrían haber matado y en lugar de matarme me tiran al gemelo. Es Ujú. decir, que el tipo que me tira me Sí, está viendo, pues ellos tenían visores nocturnos en todos sus fusiles. le sacó de combate solamente. Él lo que querían era ponerlo fuera de combate, Ujú. porque aparte, un herido es más complicado que un muerto. Vos al muerto lo dejás tirado y Sí. después lo recuperarás. En Ujú. cambio, el herido hay que atenderlo. Sí. Insume recursos. Es claro, exacto. Y bueno, así las Y, cosas. y cuando ustedes llegan a Puerto Argentino, ¿a vos te atienden en el hospital en ese momento? Claro, a mí me llevan hasta la entrada a Puerto Argentino, ahí me suben a un vehículo. Ujú. Yo estaba medio desvanecido. Sí. Y bueno, tomo conocimiento cuando ya estoy en el hospital militar. Ahí recupero el conocimiento, ahí ya me ubico en tiempo y en espacio. Sí. Se produce un incidente porque yo llevaba mi pistola, el fusil lo había tirado cuando cruzábamos por un puente, Ujú. ahí le pido a uno de los soldados que lo tire al agua, Bien. junto con el cuchillo de fal. No, el cuchillo de fal lo llevaba todavía, ¿no? No, tiro el fusil y Ujú. conservo la pistola. Y cuando entro al hospital me piden que entregue la pistola, yo le digo no la voy a entregar,
en una idea loca de hacer alguna resistencia en algún momento. No se iba a poder dar nunca, pero bueno, uno la ilusión la tenía. Y en un momento determinado, el gran silencio, yo lo califico de un silencio que te perforaba los tímpanos, ¿no? De lo que fue, porque de las explosiones, los tiros de armas portátiles, los gritos, sí. Un volumen de fuego tremendo, pasamos a un silencio que se veía. Y uno ahí dijo, listo, esto se terminó. Y al rato, largo, aparecen unos ingleses en el hospital. Ahí es donde el director del hospital, amigo mío, me dice, Emilio, por favor, entregá la pistola porque va a ser para problemas. Esto se terminó, no hay más nada, se acabó, ya lo tenemos acá en la puerta. Y bueno, con muchísima tristeza le entrego la pistola. Y al rato, bueno, viene la orden de evacuarnos a todos los heridos al Almirante Irízar, sí, para desagotar el hospital para los futuros pacientes que iban a tener de los combates finales. Este médico que te referís es el mayor Ceballos, ¿no? Ceballos, el mayor Ceballos, exactamente. ¿Y te enteraste qué fue cuando te operaron, qué fue lo que te hicieron? No me operaron, porque fueron curaciones. El tiro entró por un lado y salió por el otro. Hasta esa suerte. Sí, un tiro libre. Y las esquirlas del muslo, lo único que hicieron fue cortarme, fueron cortantes. Es decir, no tocó el nervio ciático, no tocó nada, la femoral, no rompió hueso. Es decir, la protección de Dios siempre presente, que hizo que, bueno, fueran heridas leves, sí, comparada con cuando estaba ahí en el hospital, veía unos cuadros horrorosos a mi alrededor, y bueno, hubiera sido preferible que no me hirieran, pero gracias a las heridas no estuve prisionero, ¿no? Que también eso hubiera sido demasiado doloroso, ¿no? El haber caído prisionero. Bueno, gracias a esas heridas no caí prisionero. Entonces vos en ese momento te transportan, como dijiste vos, directamente al Irízar. Al Irízar, ahí estuvimos, creo que calculo 1 día, 2 días, no sé, pues estábamos en una bodega. Sí. Y de ahí, bueno, en un momento determinado el buque se pone en marcha y bueno, yo más o menos estaba informado porque el segundo comandante había sido compañero mío en el colegio secundario. En la primaria y secundaria, los dos. Habíamos ido al colegio Guadalupe, sí. Compañero y amigo. Y bueno. Te mantenía al tanto. Más o menos me mantenía al tanto de qué era lo que pasaba. A él me permite, no podía caminar, estaba con muletas, pero me hace llevar hasta la estación de radio para que yo pudiera comunicarme con mi familia. Yo en mi casa no tenía teléfono, así que la llamo a mi vieja. La vieja no entendía un pito de nada, porque era por ese sistema que se llama de phone patch, que vos tenés, que es como hablar por radio, ¿no? Sí. Habla uno, cambio, entonces le explico a mamá, le digo, mamá, cuando termines de hablar, decí cambio. Entonces no entendí un pito. Entonces ella decía, cambio, no, habla ahora, no, bueno. Pero así todo le pude transmitir de que estaba bien. Estaba bien. Entonces ella lo llama a mi suegro y le dice, mira, me llamó un señor, después me cuentan, me llamó un señor desde un barco que dice que Emilio está herido, pero que está bien. Nunca se dio cuenta que era vos. Nunca se enteró que había sido yo. Después se enteró. Que me dice que Emilio está herido, pero que está bien. Entonces, y a mi mujer le había llegado la noticia de que yo estaba muerto, que estaba desaparecido. Mirá. Para esas noticias eran rápidas. Eran rápidas, sí. Fue una comisión del ejército a casa, sí, para informarle a mi mujer que yo estaba desaparecido. Esa fue lo que habían dicho, y que probablemente estuviera muerto. Y cuando yo logro esa comunicación, bueno, trajo tranquilidad a toda la familia. Y me imagino, sí, ya teniendo eso en la cabeza. Claro, exacto.
¿Qué te iba a decir? Vos ahí en el Irizar, ¿tuviste contacto con gente de la Cruz Roja? No, Ah, no, no, yo estuve, no, en ningún momento vi a nadie de la Cruz Roja. bien. Una pregunta que me quedó colgada, que no te quise interrumpir en su momento cuando hablamos de la artillería nuestra. Nosotros teníamos dos cañones de 155 milímetros. Sí, en realidad fueron tres. El tercero llegó para Ah, quedarse. Fue en el ah, último vuelo y no fue y usado. no se usó. Y los otros ¿Fue bien dos, aprovechado? ¿eh? ¿Fueron bien aprovechados esos dos? Eran de difícil uso, Ah, porque eran un material muy pesado. ujú, El terreno de Malvinas es un terreno de miércoles, ujú, en la turba. sí, Los cañones de los obuses Otomelara de 1.500 kilos se hundían solos y había que estar permanentemente reforzándole con rocas la parte de abajo para evitar que se hundieran o sí, bien cambiarlos de posición. que no era nada Eh, fácil. no, los 15.5 era imposible de ponerlo fuera de Ujú, los caminos rocosos. Los caminos que había en Malvinas eran una vía pavimentada y el sí, resto era de piedra, era piedra. ujú, Bueno, esos cañones fueron emplazados de modo tal de fue usado más como batería de costa para hacer fuego contra los buques, sí, porque esos cañones tienen un alcance de 20 kilómetros. Los cañones de los buques ingleses, ahí ujú, estábamos al revés. Ellos tenían alcance de 15 y nosotros de 20. Es decir, que ah, para poder hacer fuego se tenía que poner al alcance de tu de estos cañón. cañones. De estos cañones. Que claro, al no tener observación adelantada para poder guiar y no ver el resultado del disparo, Ajá, no se podían hacer las correcciones como para poder apuntarle al barco. entiendo. Pero, como digo, los ingleses no lo sabían eso. Ujú, Entonces, cada vez que aparecía el fuego nuestro, ellos se replegaban. Ante la duda, se replegaban. uy, Pero fuera un fuego ineficiente desde el punto de vista concreto de poder dar en el blanco. Pero desde el punto de vista de asustar, funcionó. cumplió su misión. Sí. Perfecto. Bien, bien. ¿Y esos dos cañones estuvieron agregados al grupo 3? Claro, Ah, claro. bien. Sí, esos eran del grupo de artillería 101 de Junín. Ah, Y esos fueron, sí, se incorporaron al grupo de artillería 3. bien, perfecto. Te hago una pregunta, obviamente, siempre como el diario del lunes. Para vos, ¿se podría haber hecho algo más? No, no, no estábamos, primero, no estábamos en condiciones de meter más gente. Ujú, Es decir, que para meter gente había que sacar gente. sí, Y no estábamos en condiciones de nada de eso, porque como te decía hace un rato, los ingleses tenían el dominio del mar, no era ujú, ya superioridad, es dominio. decir, tenían más buques que nosotros, ellos tenían el dominio del mar Ujú, y tenían el dominio del aire. ¿Por qué? Porque ellos tenían los portaaviones sí, y nosotros teníamos nuestras plataformas de vuelos estaban en el continente. ujú, Los aviones nuestros llegaban a la zona de combate con el combustible mínimo necesario para poder volver. sí, Y muchas veces no llegaban, y había que hacer reabastecimiento en vuelo con los riesgos que eso ocasiona, ¿no? ujú, Es decir, que prácticamente tenían el dominio del mar y el dominio del aire. Entonces, los aviones nuestros iban y no hubieran resistido un combate aéreo, aire-aire, porque bien, los otros tenían todas las posibilidades y los nuestros, poco y nada. ujú. Podían haber hecho un fuego de aire-aire, pero no volvían. No volví, Si no los exacto. derribaban, no llegaban al continente. Es decir, que esa debilidad fue muy grande. Ujú, Eh, eh, no hubiéramos podido hacer más. En realidad, bien, se hizo todo lo que se pudo. ujú, Muchas veces lo condenan al general Menéndez por haber sí, firmado el alto el fuego. ujú, Este, no había otra decisión. perfecto. Nosotros no sabíamos que los ingleses estaban llegando En las últimas. en las últimas, Ujú, porque por el volumen de fuego con que nos tiraban parecía que era inagotable lo que tenían. ujú,
numéricamente eran superiores en cantidad y calidad. Por eso, cuando Menéndez dispone el alto el fuego, es porque ya no dábamos para más. Es decir, como te decía hace un rato, las compañías de infantería del regimiento mío, que es el que conocía, y las compañías combatieron hasta donde pudieron. Después se acabó la munición y no teníamos cómo lograr que nos abastecieran. Costaba evacuar los heridos, era dificilísimo evacuar los heridos. Por eso digo, no, ya cumplimos la misión, hicimos todo lo humanamente posible. Yo me siento tremendamente orgulloso de haber sido parte de esa etapa de nuestra historia. He conocido gente extraordinaria, soldados cabales, soldados desde la jerarquía del soldado conscripto a los grados más encumbrados, ¿no? Y satisfecho, porque hicimos hasta donde se pudo hacer, se hizo. No se hizo más porque ya no se podía. No se podía. Bien. Es decir, nosotros no podíamos ni hacer despegar un helicóptero. Despegaba un helicóptero y automáticamente tenía un Harrier arriba que lo hacía bajar o lo volteaba. Entiendo. Era muy no complicado. teníamos ninguna posibilidad de nada. Bien. Y ahora voy a hacerte la última pregunta que le hago a todo entrevistado, que en parte la respondiste más o menos recién, pero siempre pregunto, ¿qué te dejó tanto Malvinas en lo personal como en lo profesional en tu posterior carrera hasta que te retiraste? Y tremendas enseñanzas que lamentablemente no se aplicaron. Es decir, todos sacamos enseñanzas desde el punto de vista humano para tratar de ser un poco mejores, porque cuando vos tenés la muerte al lado, ves pasar la guadaña a cada rato, empezás a replantearte muchas cosas, ¿no? Sobre tus comportamientos, con tu familia, con tus amigos, con los que están alrededor tuyo, sin ser ni familia ni amigos. Te replanteas muchas cosas. Después, cuando la cosa pasa, todo eso queda diluido, ¿no? Vuelve a salir el energúmeno de adentro y volvés a tener algunas conductas que te reprochaste en aquella oportunidad, ¿no? Que dices, uy, mira, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho aquello otro. Y cuando volvés con todas las intenciones de ser mejor. Y el ser humano, lamentablemente, siempre aspira a ser peor, pareciera, ¿no? Entonces, algunas cosas vuelven. Y desde el punto de vista profesional, por supuesto, sacamos tremendas enseñanzas, como por ejemplo que no existía una doctrina conjunta. En Malvinas cada fuerza combatió por su lado, es decir, la Armada participa del 2 de abril y después manda los buques a puerto y lo único que deja presente es la aviación naval y la infantería de marina. La Fuerza Aérea hizo fuego aéreo, es decir, no en apoyo de las fuerzas terrestres que estábamos en Malvinas, en el terreno. Nosotros no tuvimos apoyo de fuego aéreo, el apoyo de fuego aéreo hubiera sido fundamental para nosotros, pero no tuvimos apoyo de fuego aéreo. Ellos hundieron barcos, y voltearon. Eso fue extraordinario y no es una crítica que les hago, guarda. Se entiende. Se hizo lo que se pudo. La Fuerza Aérea hizo lo que pudo. Los pilotos, tanto de la Fuerza Aérea como de la Marina, son tipos con unos atributos flacos que ellos sabían que llegaban, pero no sabían si volvían. Y cuando volvían al continente, despegaban de nuevo, reabastecían y despegaban de vuelta sabiendo que tenían todas para perder. Y claro, ellos necesitan que vos le marques el blanco y nosotros no teníamos cómo marcarles el blanco porque no teníamos comunicación con ellos, ¿no? La gran falencia que tuvimos fue de las comunicaciones. El último día yo no tenía yo me había robado de unos kelpers, de unas instalaciones robado entre comillas, ¿no? Una radio VHF.
Sí. con unas baterías de automóvil o tipo, creo que sí, serían de automóvil. Ujú. Bueno, y esa radio yo la instalo en el puesto de comando. Y con esa radio fueron las últimas voces de fuego, los últimos pedidos de fuego, lo hice a través de esa radio. Una radio vulnerable desde todo punto de vista, porque Sí, desde el punto de vista de que te escuchaban, era como hablar acá, como estamos ujú. hablando nosotros. Sí, te Y entiendo. desde el punto de vista de la ubicación de la radio, era terrible, porque te marcaba la instalador, las ondas electromagnéticas te marcaban exactamente la ubicación de la radio, es decir, que ponías en peligro Ujú. la posición donde Sí, vos estabas. exacto. Entonces era pedido de fuego y apagar, pedido de fuego y apagar. Y del otro lado, conseguir que alguien te atendiera, ¿no? Que hubiera alguien cerca del grupo bueno, mi último radiooperador Ujú. fue el comandante de la brigada, el general Joffre. Mira, Entonces yo mandaba y él era el que tomaba el pedido. ¿Por qué? Sí, para asegurar, fíjate vos a lo que se había llegado, ¿no? asegurar que llegue el mensaje. ¿Eh? Asegurar que llegue el mensaje. Asegurar que llegara el mensaje correcto, ¿no? Ujú. Para evitar, porque era todo ya, 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 ya. Entonces, bueno, podías transmitirle a un soldado radiooperador, a un suboficial radiooperador, a un teniente radiooperador que te Ujú. entendía la cosa como la mona y transmitía peor. Sí. Entonces, el mensaje tenía que llegar concreto. Ujú. Bueno, mi radiooperador era el general Joffre. Mira. Por supuesto, fue 2, 3, 4 pedidos de fuego, no más, porque después Mm. ya se acabó. Sí. Pero es como si vos, hasta al punto a donde llegaron de Por decir. eso digo, Sí. como los argentinos, ¿eh? Yo Ujú. la Argentina, ¿viste? Yo con un alambre hacen milagros. Exacto. Y bueno, nosotros las falencias, las carencias, tratábamos de suplirlas con el alambre, con un cacho de alambre. Ujú. Y gracias a Dios, ese pedazo de alambre siempre funcionó, ¿no? Como hacemos por lo menos las cosas que me tocaron hacer a mí, Entiendo. lograron funcionar. Este, pero bueno. Entiendo, Emilio. La verdad fue un placer enorme poder hablar con vos. Yo sinceramente te valoro, te respeto mucho. Yo sé que diste mucho por la patria, tanto en Malvinas como en la Tablada, y eso como un simple argentino te lo, te lo quería decir. No quería pasarlo por alto y te lo quería dejar en claro. Matías, el agradecido soy yo. Y te voy a decir por qué. Yo cuando veo jóvenes como vos, con este grado de compromiso, con esta convicción, en un país donde salís a la calle y te aterra lo que ves, ¿no? Los jóvenes que ves, la calidad, la cantidad, pero que vos integres esa reserva moral, ¿no? Hace que uno conserve la esperanza de que la Argentina tiene futuro. Y lo tiene, porque hay muchos jóvenes convencidos de la clase de país que quieren. Es decir, y que nosotros no supimos construirles, porque la responsabilidad es nuestra, fue nuestra, no supimos transferirle un país ordenado, prolijo, pujante, porque siempre hemos conseguido que nos gobierne lo peor. Siempre, pero en todos los órdenes, ¿no? Lo peor en el periodismo, lo peor en los empresarios, lo peor lo peor en todo, lo peor en todo. Ni hablemos de la política, de los jueces, no hablemos de eso porque eso ya es escandaloso, es escandaloso. Pero el hecho que haya detrás un núcleo duro importante y con ganas de sacar adelante la Argentina, como sos vos y tantos que hay, bueno, eso hace que los viejos todavía conservemos la esperanza, ¿no? Y bueno, y nos ofrecemos para transmitirles nuestras experiencias, para que no vuelvan a cometer los mismos errores que hemos cometido nosotros. Agradezco mucho por tus palabras, Emilio, la verdad. Un gustazo. Lo mismo, Matías. Y bueno, cuando quieras, estamos de vuelta en En contacto. contacto. Dale, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y bueno,
Un cariño a todos los que vean este video. Gracias, Que Dios Emilio. los bendiga. Igualmente, gracias.